Buenas noches, profesora. El día de hoy tengo el placer de presentarle mi exposición final, la cual versa sobre mi trabajo de tesis, que vendría a ser el siguiente: la valoración del arraigo como presupuesto del test de proporcionalidad en la prisión preventiva en el ordenamiento peruano. Mi nombre es Edson André Cuencalo y es un placer presentarle mi trabajo. Para empezar, tendríamos que primero definir qué compone la matriz de consistencia. La matriz de consistencia va a componer en esta ocasión las preguntas principales y específicas y sus respectivos objetivos e hipótesis vinculadas a estas. Para empezar, rápidamente, la pregunta principal de este trabajo es: ¿de qué manera una correcta valoración del arraigo puede incidir en la aplicación efectiva del test de proporcionalidad a fin de evitar la arbitrariedad en la aplicación de medidas de prisión preventiva? Ello está ligado al objetivo principal, el cual es que este trabajo busca determinar de qué manera una correcta valoración del arraigo incide en la aplicación efectiva del test de proporcionalidad a fin de evitar la arbitrariedad en la imposición de la prisión preventiva. Frente a esto, mi hipótesis es la siguiente: una valoración cualitativa e integral del arraigo de calidad podría constituir el elemento determinante que permitiría al juez penal aplicar correctamente el principio de necesidad del test de proporcionalidad, logrando con ello reducir la aplicación automática de la prisión preventiva y garantizar que se mantenga como una medida de última ratio respetuosa del derecho a la presunción de inocencia. Por otra parte, la pregunta específica número 1 vendría a ser la siguiente: ¿de qué manera se está aplicando el test de proporcionalidad en las resoluciones de prisión preventiva de la Corte Superior de Lima Norte, vulnerando así los derechos constitucionales de los sentenciados? Frente a esto, tenemos el objetivo específico número 1, que vendría a ser identificar de qué manera la omisión de la fundamentación del test de proporcionalidad en las resoluciones de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte genera una vulneración sistemática del derecho constitucional a la presunción de inocencia y a la debida motivación. Frente a esto, mi hipótesis secundaria número 1 vendría a ser la siguiente: la omisión de la fundamentación del test de proporcionalidad en las resoluciones de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte generaría la vulneración sistemática del derecho constitucional a la presunción de inocencia y a la debida motivación de las resoluciones, transformando la medida de prisión preventiva en una pena anticipada. Por otra parte, finalmente, la pregunta específica número 2 vendría a ser la siguiente: ¿cuáles son los criterios que la Corte Superior de Justicia de Lima Norte usa para valorar el arraigo en los procesos penales sobre prisión preventiva? Frente a esto, el objetivo específico número 2 vendría a ser el siguiente: que el presente trabajo busca identificar los criterios de valoración del arraigo utilizados por la Corte Superior de Justicia de Lima Norte a fin de determinar su impacto en la discrecionalidad judicial y la arbitrariedad en las resoluciones de prisión preventiva. Frente a esto, mi hipótesis vendría a ser que la ausencia de parámetros uniformes para valorar el arraigo en las resoluciones de prisión preventiva de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte contribuiría a que los jueces mantengan una lógica de valoración formalista, lo cual incrementa la arbitrariedad al momento de dictar mandatos de prisión preventiva. Ahora pasaríamos al segundo punto importante del presente trabajo, que vendría a ser el estado del arte. El estado del arte, primeramente comenzando por los antecedentes nacionales, para la redacción de este se ha elegido los 4 autores más importantes o más relevantes entre los muchos que se han trabajado. El primero de ellos sería Dueñas Day y Dueñas Sen, del año 2024, que en su artículo trataron el tema del test de proporcionalidad desde un punto de vista práctico. Vieron muchas resoluciones reales y se dieron cuenta de que muchas veces el juez penal, al momento de dictar una sentencia de prisión preventiva, no hacía caso a esta obligación que tiene de hacer el test de proporcionalidad, o cuando lo hacía mal. Por otra parte, Alarcón López, del año 2024, en su artículo, nos habla de que en el Perú el juez y el fiscal está sometido a una presión mediática de una turba, de un grupo de personas que busca una justicia aparentemente rápida, pero muchas veces injusta. Por otra parte, Sáenz de la Cruz, del año 2025, nos habla del arraigo, un componente muy importante al momento de hablar de la prisión preventiva, y él nos dice de que existe una valoración superficial, no cualitativa. Por otra parte, tendremos a Misiego del Solar, que en el año 2021 nos habló de que, efectivamente, dándonos un contexto, existe una aplicación indebida, un uso desmedido de la medida de prisión preventiva. Esto nos trae las siguientes reflexiones: que primero, efectivamente existe una crisis institucional, tanto en Fiscalía como en el Poder Judicial, respecto a la prisión preventiva. Y esto se ve en la práctica
expresado en una labor mecanizada, es decir, que ponen prisiones preventivas por poner. En segundo lugar, tenemos que existe ahora una valoración formalista, que sigue una lógica de checklist. Por otra parte, también tendríamos de que existe una búsqueda por satisfacer estos caprichos, esta necesidad del público de que aparezca una justicia rápida, pero muchas veces injusta, como ya se ha dicho. Como cuarto punto, de que donde más se estudia en el Perú sobre la prisión preventiva y su uso desmedido es en Puno, Ayacucho e Ica. Y finalmente, tenemos de que existió un punto muy importante en la investigación de la prisión preventiva, que es la prisión preventiva que se sometió a Keiko Fujimori a 36 meses. A partir de este punto, la investigación respecto a esta medida se incrementó. Por otra parte, tenemos los antecedentes internacionales. En cuanto a los antecedentes internacionales, tenemos primero, Velázquez J. y Correa C. del año 2025 de Chile, que nos hablan de que existe una mecanización judicial formalista en Chile, siguiendo también la lógica del checklist. Por otra parte, en cuanto a Fayoli, Fuentes y Castellanos del año 2021, que se centra en todos los países latinoamericanos, pero específicamente en Ecuador, nos dicen de que ahora obraría una presunción de culpabilidad de facto, que se ve manifestada en que ahora el imputado tiene la carga de la prueba, que él tiene que probar que no es culpable, y la fiscalía ya no tiene que hacerlo. Por otra parte, tenemos a Jaro Sarabia, que en el año 2021 nos habla, esto en el contexto de Argentina y Ecuador, de que existiría una costumbre institucional de abusar de la medida de prisión preventiva. Esto porque aquellas personas que imponen esta medida han visto que es muy útil como una herramienta rápida para combatir la delincuencia común. Las reflexiones, por lo tanto, serían las siguientes, de que efectivamente el abuso de la prisión preventiva es un problema crónico latinoamericano, no es exclusivamente peruano. Por otra parte, que en Argentina y Ecuador la medida de prisión preventiva se usa de forma automática frente a la delincuencia en contra de lo que dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Que en tercer lugar, que en Chile se sigue esta forma de aplicación formalista del checklist. Por otra parte, este tema se estudia mayormente en Ecuador, Chile y Argentina desde el año 2021 a 2025. Por otra parte, ahora como reflexión general, tenemos de que al revisar fuentes peruanas y internacionales, nos damos cuenta que hay similitudes y diferencias. Para empezar, respecto a las similitudes, tenemos de que existe un consenso sobre la extrema urgencia que existe para combatir la indebida aplicación de la prisión preventiva. Por otra parte, de que coinciden las fuentes nacionales y extranjeras en que hay la existencia de una gran tasa de población penitenciaria que no está con una sentencia firme, sino que está con una medida de prisión preventiva, y ello es un problema. También finalmente tenemos como última similitud de que estas fuentes concuerdan en que esta indebida aplicación de la medida de prisión preventiva afecta directamente al derecho a la presunción de inocencia. Ahora, respecto a las diferencias, tenemos de que existen enfoques distintos en cuanto a la crítica que se le da a la indebida aplicación de la medida de prisión preventiva. En el lado peruano, tenemos que se critica mucho al arraigo, un componente para someter a alguien a la prisión preventiva, y el test de proporcionalidad, que es un test que se tiene que hacer al momento de dar la prisión preventiva. En cambio, en otros países no centran aunque el Perú también lo haga, pero estos centran su crítica en que existe una evaluación formalista, de checklist, requisitos, planos, sin hacer una evaluación cualitativa del asunto, del imputado. Por otra parte, también, finalmente, tenemos de que existe una presión, tanto sobre jueces y fiscales, tanto en Perú como en otros países de Sudamérica. La diferencia radica de cuál es la naturaleza de esa presión. En el lado peruano, la presión es mediática, del público, quiere justicia y la quiere rápido. Y en países como por ejemplo Chile, la presión existe debido a la existencia de una enorme carga procesal que los hace ver las cosas muy por encima y sacar las cosas muy rápido. Finalmente, acá podrán ver las referencias bibliográficas, las 15 fuentes que se nos requirió, y eso sería todo por el día de hoy. Muchas gracias.